Las malezas se definen como plantas fuera de lugar, plantas no deseadas, plantas que interfieren con actividades humanas o plantas que su beneficio aún no han sido descubiertos. En un sentido estrictamente botánico, no existe ninguna clasificación de plantas como maleza. Este término ha sido utilizado por el hombre para definir aquellas plantas que interfieren con sus intereses y que llevan a ser perjudiciales en un determinado lugar y en cierto tiempo. E incluye tanto a las especies silvestres como a los cultivos voluntarios indeseables. Entre estos tenemos, como por ejemplo, una parcela que ha sido sembrada el año anterior con una variedad que se llama INTA Fortaleza Secano, y este año se piensa sembrar como un lote de producción de semilla de una variedad, por ejemplo, INTA Nutrecin. Entonces, ese arroz voluntario que van a hacer en esa nueva parcela sería considerado como maleza, aún siendo la misma especie de arroz. Una de las características de las malezas en que se logran prosperar eficientemente en terrenos fuertemente preparados, de ahí que su presencia sea permanente en los suelos dedicados a la agricultura. Si las malezas no son controladas oportuna y eficientemente, aprovechan el agua de la lluvia, absorben los nutrimentos del suelo, así como los fertilizantes químicos, interceptan la luz solar, lo cual reduce el vigor, el amacollamiento y el tamaño de las plantas y de las panículas de arroz, y aumentan la cantidad de granos vanos, por lo que los rendimientos son bajos y en ocasiones se pierde por completo la cosecha. Además de competir con los cultivos, la presencia de maleza interfiere en la relación de las prácticas agrícolas y la cosecha, y también puede ser hospedero o reservorio de plagas y enfermedades y contaminar con sus semillas o residuos las semillas de los cultivos. Existen más de 200 especies de maleza que se presentan en la siembra de arroz, lo cual es un indicativo de la gran diversidad de ambientes en el que se produce este cultivo. Es una típica parcela de arroz de secano. Es común encontrar al menos 10 especies diferentes de maleza, aunque por lo general de 1 a 4 pueden considerarse como dominantes, ya sea porque se presentan en elevadas poblaciones o porque aún con baja densidad ocupan mucho espacio o son altamente competitivas. Al igual que el arroz, las malezas requieren de agua, luz solar, nutrimentos y otros factores para su crecimiento y desarrollo. De ahí que existe coincidencia de tiempo y espacio de estas con el cultivo. Llega el momento en que los factores antes mencionados no son suficientes para soportar un desarrollo armónico de las plantas, dando lugar a la competencia entre ellas. Los métodos de control de maleza: tenemos el control preventivo. Entre estos podemos destacar, así como es indispensable combatir la maleza presente en el terreno, también es importante evitar la introducción de nuevas especies, sobre todo si son altamente nocivas o de difícil control. Es muy común que la semilla de arroz no certificada contenga un alto número de semillas de maleza, entre ellas de arroz cerrojo, por lo que debe sembrarse semilla certificada y evitar la utilización de grano provenientes de los molinos como semilla y la siembra en terreno contaminado. La maquinaria agrícola que se utiliza para la preparación y siembra de terreno, así como las cosechadoras, pueden transportar de un terreno a otro semillas y partes vegetativas de maleza, por lo que es recomendable limpiar bien o lavar las llantas, orugas, arados, cuchillas para evitar la infestación por este medio. Otra forma de control de la maleza es el control manual. En superficies pequeñas, el control manual puede utilizarse como complemento al control químico, para eliminar malezas de gran tamaño que por alguna razón escaparon a la acción de los herbicidas. Por otra parte, es el único método que existe para controlar los arroces rojos cuando están presentes en siembras en desarrollo de arroz comercial. Realizar un eficiente control manual de arroz rojo es particularmente importante en la producción de semillas certificadas de arroz, en la cual no se tolera la presencia de semillas de esta especie. Esta práctica debe efectuarse una vez que puedan distinguirse los diferentes tipos de arroces rojos antes de que sus semillas maduren y caigan al terreno. En ocasiones se utiliza el control de maleza con machete para cortar las partes de las malezas que sobrepasan la altura del cultivo, con la cual se reduce el riesgo de acame de plantas y se favorece la actividad fotosintética del arroz. El eliminar o reducir el sombreado, sin embargo, debe tenerse cuidado de no dañar el cultivo, pues las hojas superiores son responsables en gran medida de la fabricación de carbohidratos utilizados en el llenado de los granos, y de ser afectados pueden disminuir el rendimiento del cultivo. El control químico
Por su efectividad y facilidad de aplicación, el uso de productos químicos es el método más utilizado para el control de maleza en el cultivo del arroz. El control químico está basado en el empleo de herbicidas selectivos, en las dosis, condiciones de humedad y estado de desarrollo del cultivo recomendadas. Estos herbicidas no causan daño ni toxicidad al cultivo, o bien esta es mínima o tolerada por el cultivo y no afecta el rendimiento del grano. Entonces, en el control químico vamos también a dividir en herbicidas preemergentes y herbicidas postemergentes. Entre los herbicidas de aplicación preemergente se aplican después de la siembra del arroz, pero antes de la emergencia tanto del cultivo como de la maleza. La mayoría de los herbicidas preemergentes deben aplicarse sobre terreno con bastante humedad, aunque sin llegar a encharcamientos. Entre estos tenemos como ejemplo la pendimentalina, el cual es un herbicida residual que se aplica en preemergencia o proemergencia muy temprana. Controla gramíneas anuales y algunas especies de hojas anchas, pero no tiene efecto sobre ciperáceas anuales o perennes, como ciperociria o ciperos rotundos. Se requiere que exista buena humedad en el terreno al momento de su aplicación o que se tenga una lluvia en los 3 días posteriores a esta. En emergencia temprana puede aplicarse en mezcla con propanil, bispirivax sódico o cihalofosbutil. Clomazón es otro herbicida preemergente, es un herbicida residual que aplicado en preemergencia controla una gran variedad de malezas gramíneas, pero las ciperáceas y varias especies de maleza de hojas anchas escapan a su control. No es necesario que el terreno tenga muy buena humedad al momento de su aplicación, como en el caso de otros herbicidas preemergentes. También puede aplicarse en proemergencia temprana en mezcla con propanil, bispirivax sódico o cihalofosbutil, los cuales controlan las malezas emergidas. Entre los herbicidas para la aplicación por emergencia, estos se aplican después de la emergencia tanto del arroz como de la maleza. Pueden ser de contacto y sistémico. A continuación se describen algunas características de algunos herbicidas importantes en la posemergencia. Propanil es un herbicida especialmente activo con los zacates, aunque puede controlar algunas malezas de hojas anchas, no tiene efecto residual, por lo que solo controla malezas emergidas. Si se tienen precipitaciones pluviales dentro de las 6 horas después de la aplicación, una parte del herbicida puede ser lavado del follaje, resultando en controles parciales o irregulares de las malezas. Los mejores controles se obtienen cuando los zacates tienen de 2 o 3 hojas, las cuales generalmente ocurre entre los primeros 10 días de su emergencia. Al ser un herbicida más activo en el control de zacate, cuando las siembras también están presentes malezas de hojas anchas y ciperáceas, por lo general se recomienda aplicar el cihalofosbutil en mezcla con un herbicida hormonal, como el caso de 2,4-D. También se puede mezclar con clomazón o pendimentalina en posemergencia temprana. Una sola aplicación de ambas mezclas puede ser suficiente para mantener limpio el cultivo durante el periodo crítico de la competencia, que ocurre generalmente entre los primeros 30 y 40 días de establecido el arroz. Bispirivax sódico es un herbicida postemergente. Este herbicida es muy eficiente para el control de Quinocloa colona y ciperoiria y algunas malezas de hojas anchas, aunque algunas especies de gramíneas de los géneros Digitaria y Leptocloa no son controlados. Puede utilizarse para el control de Quinocloa colona desde la primera hoja hasta el amocallamiento temprano. Su aplicación debe hacerse cuando el terreno tenga buena humedad e incluso puede estar encharcado. Aplicaciones en posemergencia temprana se puede aplicar mezclado con clomazón o pendimentalina entre los 15 y 20 días después de sembrado. También puede mezclarse con 2,4-D o con ventazón, también entre los 15 y 20 días después de establecido el cultivo. Cihalofosbutil es un herbicida posemergente, controla las principales especies de maleza gramínea en el cultivo del arroz, es muy selectivo al arroz, por lo cual puede aplicarse en cualquier etapa de desarrollo del cultivo a partir de la primera hoja. Puede mezclarse con clomazón o pendimentalina para incrementar el tiempo de control de las malezas o ampliar el espectro de malezas controladas. Sin embargo, no debe mezclarse con los herbicidas 2,4-D, ventazón o sulfonilurea, ya que se reduce el control de las malezas gramíneas. Los herbicidas no compatibles deben aplicarse 7 días antes o después de la aplicación del cihalofosbutil. 2,4-D es un herbicida para el control de especies de maleza de hoja ancha y ciperáceas perennes. Su selectividad a las gramíneas depende de las dosis recomendadas y el estado de desarrollo de estas. En arroz se recomienda evitar su aplicación en los primeros días de desarrollo o cuando las plantas se encuentran en estado de embuchamiento.
Ventazón es un herbicida que se utiliza para el control de malezas anuales de hoja ancha y de ciperáceas anuales perennes. Tiene buena selectividad el arroz debido a su nula volatilidad. Es una opción para el control de las malezas de hoja ancha en arrozales que tienen en su cercanía cultivos susceptibles al 2,4-D, como el caso de frijol o otras leguminosas, y en los que las aplicaciones de herbicidas se efectúan por medio de avionetas. Oriza sativa, que el cual puede ser controlado, el caso de arroz rojo puede ser controlado con Harness más glifosato a dosis de 4 litros a 2 litros por manzana, 45 días antes de la siembra. También otra alternativa de control químico sería la mezcla de Gold con glifosato, 1 litro de Gold con 2 litros de glifosato por manzana, 30 días antes de la siembra. Y otra alternativa de control de arroz rojo es Sencor más glifosato, 2 kilogramos de Sencor más 2 litros por manzana de glifosato, 40 días antes de la siembra. Para el caso de Quinocloa tenemos alternativas como el caso de Prol, que además de Quinocloa controla gramínea y hoja ancha, y este se debe aplicar 2 litros por manzana 15 días después de sembrado. También otra alternativa es Nominé, el cual controla también, además de Quinocloa, controla gramínea, controla coyolí y controla hoja ancha. Su dosis es 80 cc por manzana y aplicado entre los 15 y 25 días después de sembrado. Otra alternativa es Clincher, que controla gramínea, 0.75 litros por manzana entre los 18 y 30 días después de sembrado. Star Rice, también otro graminicida, 0.5 litros por manzana a los 20 días después de sembrado. Coman, otro graminicida, 0.8 a 1 litro por manzana a los 20 días de sembrado. Sirius, además de Quinocloa, es un graminicida que controla también coyolío y hoja ancha, y este se aplica en dosis de 200 gramos por manzana a los 20 días después de sembrado. Aura, también otro graminicida que efectúa buen control sobre Quinocloa, 0.5 litros por manzana a los 20 días de sembrado. Para el control de Leptocloa, que en este caso es la plumilla, también Prol ejerce un muy buen control con él, a dosis de 2 litros por manzana a los 15 días después de la siembra. Clincher también, 0.75 litros por manzana entre los 18 y los 30 días después de la siembra. Star Rice, 0.5 litros por manzana a los 20 días después de la siembra. Raistar, 0.7 litros por manzana a los 22 días de sembrado. Coman, entre 0.8 y 1 litro por manzana a los 20 días de sembrado. Y Aura, medio litro por manzana a los 20 días de establecido el arroz. Para el caso de las ciperáceas tenemos Basagran 46, que además de ciperácea controla hoja ancha, entonces este se puede ocupar a 1.5 litros por manzana en los 25 días después de la siembra. Nominé también ejerce buen control sobre ciperácea, además controla coyolío, gramínea y hoja ancha, 80 cc por manzana, entre los 15 y los 25 días después de la siembra. Sirius, 200 gramos por manzana a los 20 días después de sembrado. Inves, 45 gramos por manzana a los 30 días después de sembrado. Para el caso de malezas acuáticas como la lechuga, buchón, tenemos alternativas como Nominé, 80 cc por manzana, 15 a 25 días después de la siembra. Sirius, 200 gramos por manzana a los 20 días después de sembrado. Invest, 45 gramos por manzana a los 30 días de sembrado. Y Alay, 7 gramos por manzana a los 20 días de sembrado el arroz. Hojas anchas. Tenemos Basagran, 1 litro por manzana a los 20 días después de la siembra. 2,4-D, medio a 1 litro por manzana a los 30 días después de sembrado. Invest, 45 gramos por manzana a los 30 días después de sembrado. Y Alay, 7 gramos por manzana a los 20 días de sembrado el cultivo del arroz. Para hacer una correcta aplicación de herbicida, identificar el tipo de maleza, que quiere controlar los zacates, hoja ancho, coyolío y su ciclo de vida es anual o perenne, y utilice esta información para seleccionar los herbicidas recomendados para el cultivo. En el caso de los herbicidas hay que leer cuidadosamente la etiqueta de los herbicidas que piensa utilizar. Esta contiene información de los cultivos en que pueden ser utilizados, las especies de maleza que controla, las dosis y época en que deben ser aplicados y las incompatibilidades que pudiera tener con otros plaguicidas. Recordar siempre andar con sus respectivos prendas o equipos de protección y la limpieza del triple lavado al finalizar las aplicaciones.